Aire de noticias, información de último momento. Es una noticia de último momento que refuerza toda la investigación que arrancó con Aire el día que la principal persona que denunció a este médico pediatra puso sobre la mesa una situación que ella misma se sorprendió cuando le empezaron a llegar a su perfil de WhatsApp y a su Instagram, porque ella publicó detalles de que había otros casos. Hace instantes, Jorgelina, la mamá de una nena que en su momento tenía 7, 8 años, hoy tiene 10, nos contó toda una historia muy fuerte. Algún detalle donde el MPA cometió un grave error por parte de la fiscal en ese momento de no investigar y llevarlo a una cámara Gesell. Nosotros habíamos intentado hablar con la señora que ahora le digo señora porque guardamos hasta el nombre. Podría decirle María, Florencia, pero la voy a tratar con esto de señora, para que quede totalmente en el anonimato, pero es la mamá, la denunciante de otro caso más, quizás uno de los más graves. Y ella escuchó la nota, la que estábamos haciendo, y se animó a hablar nuevamente. En nombre de todo el equipo de Aire, estamos con Agustín, estamos con Beba, por este lado Alejandra. Luis te saluda. Hola, gracias por estar. Escuchaste la nota y te decidiste finalmente que vale la pena hablar. Buen día, gracias de nuevo por ponerte en contacto con nosotros. Hola, hola. Sí. Sí, Luis te está hablando, sí. Buenos días. Buenos días, sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque vos sos la mamá de uno de los hechos que se remontan a, si no me equivoco, septiembre del 2022. ¿Puede ser cierto ese lugar? ¿En el espacio físico? En realidad no soy la mamá, soy yo la afectada. Es la víctima. Pero no, yo creí que era la mamá. Usted, bueno, sos la persona que, a ver, fue, perdón que sea directo, manoseada por el médico, todo esto. ¿Así? Sí. Eso ocurrió en el Hospital Iturraspe en el 2022. Bueno, ¿en aquel momento hubo una denuncia? ¿Qué ocurrió? Sí, hubo una denuncia. Fui a cámara Gesell. Se hizo todo, pero quedó todo en la nada. Bueno, hice esa pregunta para saber si hubo una denuncia, si hubo cámara Gesell y qué había ocurrido. Quedó en la nada. Ahora volvemos para atrás y volvemos al momento donde suceden los hechos. Perdón, quiero preguntar algo. Que ella esté hablando acá, contando esto, ¿no es en contra de alguna cuestión judicial? No impide. No, para nada. Para nada. Bueno, ¿cómo se da la situación? ¿Vos estabas durmiendo? ¿Estabas puntualmente por alguna razón en el Hospital Iturraspe? ¿Y cómo se da el hecho? Si se puede, y en la medida que podamos y no te genere ninguna cuestión. Sí. Yo estaba dopada porque este señor me dopaba sin consentimiento. Y bueno, yo era menor en ese momento, mi mamá cansada, se duerme en la otra camilla de al lado, él entra sin prender la luz y me empieza a tocar mis partes íntimas. Yo en todo esto mirándolo pero sin poder decirle nada, y me pidió un beso y en lo que yo le digo que no con la cabeza porque no podía hablar. Ajá. Pero frenemos un segundito ahí. ¿Dopada por qué? Sí. Porque estaba
después de una operación? ¿Por qué dopada? ¿Por qué asegurás eso? ¿Y en qué circunstancias se daba el que te obligaba a doparte o te dopaba por alguna cuestión? ¿Por qué? Acláramelo. No, dopada por ninguna operación, sino porque yo entré por una cuestión familiar, entonces por el tema de estrés me dopaba. Ajá. Él estaba en ese momento oficiando de psiquiatra, de pediatra, ¿cuál era su rol? Él era de pediatra. Bien, él era pediatra. Vos llegás al lugar y bueno, te encontrás con esta situación terrible que te ocurrió. No pudiste hablar y tu mamá tampoco pudo verlo porque estaba dormida y él tampoco prendió la luz. Claro, claro. A ver, ¿era la primera vez que ocurría esto? No, yo ya venía hablando con mi mamá y con mi papá que él me revisaba raro y cuando me quería revisar, en vez de revisar por arriba de la ropa, era por abajo de la ropa todo lo que revisaba. A ver. Y eso a mí Pero eso lo era hacía, muy incómodo para perdón, mí. está bien. Pero eso lo hacía en un lugar cerrado, donde ni mamá ni papá veían esta actitud de él. Sí, y lo hablaban. ¿Cómo lo hablaban? Me comentaron a mí si yo me sentía incómoda con esta situación, le dije que sí. Pero perdón, ¿era esa mamá y noche- papá que lo hablaban con vos? ¿O quién? Sí, conmigo hablaban. Ajá. ¿Y qué le contestabas vos? Y yo le decía que sí, que me sentía incómoda con esa situación. Y bueno, al otro día, a las 6 de la mañana, me pasó esta. 6 de la mañana que empieza a... Y vos todavía convaleciente y estabas semidormida y él abusando de vos. Sí. Es decir, esa fue la vez más grave de lo que ocurrió. Las anteriores, vos no las cuantificás como tan graves como esta que ocurrió a las 6 de la mañana de ese día de septiembre. ¿Cómo? Si fue de lo más abusivo que hizo, comparado con las otras ocasiones que ya les habías contado a mamá y a papá, lo que ocurrió ese día a las 6 de la mañana fue mucho más grave que las anteriores oportunidades. Sí, fue mucho más grave porque como no lo estaba mirando nadie, él ni siquiera me revisó, solamente me tocaba. Entró de golpe a la habitación. ¿Cómo? Entró directamente a la habitación. Claro, sí. ¿Y estaba tu mamá dormida? Estaba mi mamá dormida, entró a la habitación, no prendió la luz, no avisó. Bueno, y hizo lo que ya escuchamos. ¿Y cómo lograste frenar todo eso? ¿Cómo logré que? Frenarlo, que no siguiera. Estamos escuchando un testimonio Duro. muy duro, Muy difícil. Queremos, muy difícil. queremos entender también cuál es el rol de él ahí. ¿Él era tu pediatra previamente? ¿Era tu pediatra del hospital? ¿Lo viste por primera vez ahí? Lo vi por primera vez ahí en el Iturraspe. Está bien, pero quiero quedarme en esta parte porque si no es una respuesta inconclusa. ¿Cómo lograste que esto se frenara? ¿Le gritaste? ¿Le dijiste que no? Claro, no, yo no le podía hablar Porque estaba dopada. Él solo, sí, estaba dopada. Solamente lo miraba. Él terminó de hacer lo que estaba haciendo y me preguntó si me dolía la panza. Yo en esto le digo que no, con la cabeza. Y me empieza a tocar otras partes del cuerpo y me dice que me va a traer una pastilla para el dolor de panza, pero cuando yo le había dicho que no me dolía. Estamos escuchando una No, locura, es terrible, una locura. terrible. Este tipo no puede estar ni un minuto más en la calle.
Es Si con terrible. con este testimonio, lo menos que tiene que hacer urgente que es la fiscal abrir de nuevo el caso. Eso te iba a preguntar ahora, Claro, justamente. claro. Pasó esto y ahí es donde vos podés al día siguiente o días posteriores charlar con tu familia, contarle lo que te pasó, o te llevó más tiempo poder relatar esto, lo sucedido. No, yo cuando me pasó un poco la sedación, como a las 2 horas, Ajá. me largo a llorar y mi mamá me preguntaba por qué. Entonces yo le decía que no lo quería contar porque no me iban a creer, porque, no sé, Sí, es entendible. él era pediatra de ahí, Claro. estaba muy insegura. Claro. ¿Vos en ese momento cuántos años tenías? Yo tenía 13 años. 13 años. ¿Con mamá, con papá decidieron ir a la justicia? Sí. Los dos decidieron ir, Ajá. declararon y yo fui a Cámara Gesell también. Y fuiste a Cámara Gesell, contaste todo. Sí. Y eso quedó en la nada. ¿Qué Quedó es en la nada qué mismo. es quedar en la nada? ¿Por qué no siguió adelante? ¿Alguien no te tomó en serio esto de la Cámara Gesell? ¿No hubo un juez? ¿Qué dijo la fiscal? A ver, la fiscal. ¿Qué te dijo en ese momento a mamá, papá, a vos? Parece que quedó en la nada porque como yo estaba en una situación de psiquiatría, como que él declaró que yo estaba loca. Claro, por Dios. No. Es terrible. Es terrible. Todas estas cosas después terminan colaborando con el hecho Exacto. de lo que cuenta hace minutos nada más, que creía que no le iban a creer. Claro, ¿cómo no te van a creer Exacto. si a ella y a un montón de otras personas le pasa eso, que no le termina creyendo y la justicia no termina actuando? Esa fue la única. Después de eso, tu causa no continuó, digamos, no tuviste ninguna respuesta más ni ninguna novedad. No, nosotros estuvimos esperando, pero no hubo ni una otra novedad del caso y quedó todo en la nada. ¿Tenés fe en la justicia ahora? ¿En esta parte de lo que se está investigando? ¿Crees que va a ser distinto el trato? Y espero que sí, por lo menos fui escuchada de vuelta Ujú. y sí, espero que sí sea diferente. ¿Quién te escuchó? El juez. Un juez, El juez. sí. ¿Y te dijo algo el juez en algún momento? ¿Como que va a avanzar en la investigación? ¿Qué sensación te quedó? No, solo me preguntó cómo me sentía yo, si quería que él esté preso o esté libre. Y obviamente creo que tiene que estar preso porque somos 3 víctimas y creo que hay más, pero callan. Ujú. Sí. Em, Lamentamos realmente que Sí. bueno, que tengas que pasar por esta situación, que la verdad es que la posición de la víctima es terrible porque te toca contar a vos estas cosas para inculpar a esta persona. Imagínate que ya hay tres mujeres que denunciaron esto. ¿Cuánto se podría haber evitado si se actuaba en su momento? Te quería claro. preguntar, Lamentablemente. perdón, si te acordás o ustedes se acuerdan con tu familia quién era él o la fiscal que estuvo en la causa tuya. No, en este No te momento acordás. la verdad que no Porque me el acuerdo. anterior caso lo No. dijo Olchese. 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 Sí. ¿Era un fiscal o una fiscal? ¿Un fiscal o una fiscal? Era una fiscal. Una fiscal. Esto también se tiene que investigar, no puede ser que pase como si nada todo esto, después de haber denunciado, de haber pasado por Cámara Gesell, de haberse sometido a esto, de contarlo, de revictimizarla, porque es revictimizarla, En un y que efector quede en la público. nada. Y siguió trabajando en el hospital. Pero, Ahora, ¿cuánta impunidad sabiendo que la mamá estaba al lado? Estaba en la camilla No, de al lado. terrible. En la camilla de al lado. Claro, porque la iba a tildar de loca. Qué bárbaro.
¿Pudiste acceder a asistencia psicológica? Sí, sí, yo fui a psiquiatra y a psicóloga. Eso, bueno, es importante también porque es importante también que entiendas bueno, que vos no tenés nada que ver con todo lo que se dijo, o bueno, un trabajo, por supuesto, yo no sé sobre eso, ¿no? Pero me parece importante que entiendas que nada de esto es tu culpa, que nada de esto ocurrió por un descuido, sino que tiene que ver con esta persona siniestra que te tocó cruzarte lamentablemente en la vida. Sí, sí, la verdad que sí. Fue todo muy feo. En ese momento era muy chica y no entendía nada. Claro, claro que sí. Y cuando te enteraste de estas denuncias, ¿te sentiste como que podías contar nuevamente tu historia y ser creída en este caso? Sí, con mi mamá lo hablábamos de volver a denunciar para que mi caso se vuelva a abrir y ayudar a estas chicas que denunciaron también. Claro. Bueno, ¿cuándo pensás que esto continúa? ¿Te citaron para algún día en especial? Sí, me habían citado la semana pasada con estas 3 chicas para declarar ante el juez. ¿Y ahora? ¿Fueron la semana pasada? Sí, esto fue la semana pasada, donde él quedó libre. Ujú. ¿Y ahora? ¿Tenés algún llamado más de la justicia? No tengo nada. ¿Sentís un alivio? ¿Sentís por lo menos que te sacaste esa mochila tan pesada de haberlo tenido allí, al tema en tu cabecita y no poder tener justicia o encontrar justicia? ¿Te sentís un poco más aliviada? Siento algo de alivio porque todo esto se haga viral y que todos sepan quién es él, para que no sigan llevando a sus chicos a que él lo atienda, porque es un hombre muy peligroso, la verdad. Sí, bueno, seguro. ¿Algo más que quieran alguien preguntar? No, creo que... Gracias por tu valentía, por haber decidido contarlo. Hay muchas personitas que están llamando, que están mandando mensajes de cómo esto las ayuda a poder abrirse, a poder hablar, porque vos dijiste en serio, ¿tuviste cuánto? 2 o 3 meses hasta que te animaste a hablar con tus papás. Claro, sí. Sí, gracias a ustedes por ayudar a la justicia y a que todo esto se haga viral para que él pueda estar preso, porque una persona así no puede estar libre. Nos vamos, me dijiste que no tenés otra citación de la justicia para estos días, ¿verdad? No, para estos días no me avisaron nada todavía. Pero ¿tenés alguien que esté en contacto con vos, desde Fiscalía, o algún abogado, o alguien del Poder Judicial? ¿Alguna persona está en contacto diariamente, o por lo menos dijo que te iba a llamar, o algo tenés? Sí, Fiscalía, la fiscal Viviana puede ser. Sí. Con ella estoy en contacto. Sí, la fiscal, lo quiero tener por acá, que es Viviana Galeano. Vivian Galeano. Sí. Ella, lo último con que ella charlaste estoy en con ella, contacto. ¿qué te dijo? Cuando yo hablé con ella me contactó a mí para hablar con el juez y reabrir mi caso para ayudar en los casos de las otras chicas y bueno, que esté preso. ¿Qué edad tenés hoy? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés hoy? 18. Bien. Lo menos que podemos pedir es que se haga justicia. Sí, sí. Lo Y que menos. la justicia que antes te dio la cara, te dio vuelta la cara, que hoy te dé una respuesta que es lo que vos necesitas. Sí, eso espero. Solo espero que se haga justicia. Exacto. Y ojalá puedas darle un cierre y no tener que contar nunca más todo esto, ¿no? Sí, la verdad que volver a abrir todo esto es muy feo
más porque yo era muy chica en ese momento que pasó. Ujú. Y entender también que muchas veces cuando lo contó ella que no le iban a creer tiene que ver con este tipo de cuestiones que seguramente a ella haya escuchado antes o haya tenido alguien que lo vivió y que tiene un sentido, lamentablemente por la falta de respuesta muchas veces de la institución, en este caso de la justicia, y que esto estaba pasando en un efector público, creo que agrava aún más la situación. La Es justicia lamentable, de ese realmente. momento es responsable también de Sí, los claro, casos exacto. venideros. Tal cual. Totalmente. Sí, como dijo Alejandra, acá también hay que averiguar por qué la fiscal tomó esa decisión. Exacto, el MPA, el Ministerio Público de la Acusación, tiene que investigar los 2 fiscales que actuaron en los 2 casos anteriores, porque como decían los chicos, Beba y Agus, si vos, digamos, habilitás con tu no accionar a que estos casos sigan sucediendo. El tercer caso de abuso no hubiera sucedido si la justicia hubiera actuado como tenía que actuar. Ujú. Sí, y nos queda la duda. ¿Serán Claro. 3? Serán 3. ¿Serán también. 3? Un beso grandote, gracias enormes. Y quedamos siempre abiertos a ayudar, o por lo menos que si tenés que contar algo o plantear algún tema que podamos ser útiles, en aire de Santa Fe te vamos a escuchar. Gracias de verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes Señores, por escucharme hoy. claro que sí. Era la intención, escucharte. Que puedas contar todo lo duro que te tocó vivir. Gracias, de verdad, gracias. Chau, chau. Chau, gracias, muchas gracias a ustedes. Uno queda como golpeado. Sí, sí. Te pones en el lugar de la víctima y todo lo que le tocó pasar, apenas con 13 años, sin posibilidad o sea, venciendo un montón de temores para ir a enfrentarlo a la justicia, contando lo que te pasó y que la respuesta sea que él te trató de loca y por eso quedó en libertad. Es terrible puntualmente este caso, con todo lo que relató, ella internada por estrés, que le ocurra algo así. Y digo, me pongo a pensar, ¿no?, en quién estamos poniendo en manos nuestros niños, también nuestras niñas, o hacia dónde hay que ir con esto. Me pongo a pensar soluciones, ¿no? Porque ya hemos conocido en distintos ámbitos abusos. En este caso estamos hablando de un pediatra y nos pega de manera particular porque estamos hablando con los seres más indefensos también de la sociedad. Pero me pregunto, ¿acaso que hay que hacer algún examen de salud mental para las personas que ingresan a trabajar y que van a trabajar con niños? No sé, la verdad es que me pregunto cuáles son las medidas a tomar para evitar este tipo de situaciones. No tengo la respuesta, solo tengo preguntas del terror que me provoca saber que este tipo de gente está dentro de la sociedad y ocupa roles tan importantes. Sí. Acá hay un mensaje de una señora que dice: chicos, el pediatra de mis hijas jamás la revisó sin estar nosotros presentes, y cuando ya tenían 13, 14 años, las tapaba completamente, y creo que le daba más vergüenza a él que a ella o a quien sea, porque las conoce desde el día que nacieron. Mis hijas lloraron todo el tiempo cuando tuvieron que cambiar por la edad, viste que ya cuando llegan a los 15 ya tienen otro médico. Sí. Pero él mismo fue el que nos recomendó una doctora y dijo: deseo que las sigan atendiendo porque las siento como hijas. Es decir, hay un cariño muy grande que a veces es tu pediatra, es la persona que te... una relación muchas veces de amistad, Y de confianza. de confianza. Pero acá también me parece que es cuántas veces la justicia no está escuchando a las víctimas, no está tomando a las denuncias con la veracidad que tienen las denuncias, no está escuchando a las víctimas. En los 2 casos que escuchamos hoy, son 2 casos donde la justicia no tuvo en cuenta lo que vivió la víctima. ¿Y cuántos otros casos hay que hemos tocado en su momento? Digo, de atrás hacia atrás hay un montón de este tipo de casos, y cuántos ni siquiera terminan llegando a la luz pública por una cuestión lógica, porque no se pueden abordar todos públicamente, pero es realmente lamentable. ¿Y cuántos casos tiene que haber para condenar a un hombre?
a mí no deja de resonarme lo que ella decía de que no le iban a creer y cuán enraizado está socialmente todo este tipo de cuestiones, ¿no? Porque creo que ahí es lo que se tiene que trabajar muy profundamente como sociedad, como a nivel cultural, para que una persona crea que no va a ser escuchada, cuánto tiene que haber pasado para que eso ocurra, ¿no? Sí. Para que vos no creas que vas a ser escuchado ni siquiera por tus propios padres, y no culpo a los padres, ni señalo a los padres de esta chica, ni siquiera a esa chica, sino que es una cuestión generalizada que se cuenta en víctimas de femicidio, en familiares de víctimas de femicidio, en víctimas de abuso, y así un montón de otras cuestiones que muchas de ellas están vinculadas a este tipo de delitos y otras ni siquiera. ¿Cuántas veces también hemos hecho nota que sufren un robo o cualquier tipo de cuestión y dicen ni siquiera lo voy a denunciar porque no tiene sentido? Va todo un poco de la mano en este sentido. El tema también, Agu, es que por lo general, no digo siempre, pero son personas muy carismáticas. Claro. Son personas muy carismáticas a las cuales las víctimas les cuesta desenmascarar, porque tienen una máscara dentro de la sociedad que son muy queridos por mucha gente, todos hablan bien de ellos. Entonces, ahí está el punto de no poder denunciar por el miedo a que no le crean. ¿Cómo van a creer que es un monstruo una persona tan agradable para todos? Pero vos ponete en el lugar de una persona que además abusó de la autoridad. Por supuesto. Porque esa es la otra, tiene autoridad sobre vos. Imagínate vos, ponete en el lugar de esta chica o de cualquiera de las víctimas que hemos escuchado. ¿Vas a denunciar, te animarías a denunciar a tu médico? La Claro. verdad, ¿te animarías a denunciar a tu médico?